Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el streaming que anunciamos para hoy. Para hablar del tema de compras sostenibles, tenemos con nosotros a Rafa Ariza, 30 años, más de 30 años de experiencia en compras, empezando su amplia experiencia en General Motors. Podemos hablar y podéis visitar su página LinkedIn donde veréis todos los detalles de su amplia experiencia, mejor persona imposible para hablar del tema. Por parte de Four Cities soy Jordi Montori, soy socio de la compañía y responsable de la oficina de Barcelona. La idea de hoy es que podamos intentar dar nuestra visión acerca de este concepto tan general, intentar hacer o explicar la inmediatez, ¿no?, que requiere ya a día de hoy estar trabajando en estos temas. Podríamos iniciar a lo mejor intentando dar un poco de luz, ¿no?, con tanto lío de siglas y tantos términos, ¿no?, para que podamos ir sondeando en cada uno de ellos, y también un poco lo que creemos que puede ser un detonante ahora a nivel de directrices europeas. Creo que empezando la charla por aquí y luego iremos entrando en otros temas, y evidentemente cualquiera de vosotros que tengáis alguna pregunta, alguna duda o algo que queráis especificar, pues estaremos aquí atentos a las preguntas de las personas que están con nosotros. Muy bien, Jordi, muchísimas gracias. A ti por venir. Y encantado de saludarlos a todos los que estáis ahí. Sí, efectivamente, el entorno de la sostenibilidad del mundo SG realmente es una auténtica jungla de siglas. Sí, ¿no? Y yo te diría que, por hacer una simplificación un poco de dónde estamos, hay una guerra que se está jugando en dos campos de batalla. El campo de batalla de las empresas, que es un campo de batalla fundamentalmente normativo, un campo de batalla orientado sobre todo a la regulación. Ahora mismo hay, para que te hagas una idea, del orden de 34 organismos reguladores normativos aplicando a 12 mercados, donde el destinatario final de la norma es una empresa. Exacto. Y en paralelo, muy relacionado pero diferente, hay el mundo de las inversiones socialmente responsables, las SRI. Es un mundo de fondos y es un mundo no de bajos fondos, sino de fondos. De fondos, Fondos sí. de inversión. Y es un mundo donde realmente lo que tenemos como alternativa no es tanto un foco en lo normativo y en la regulación, como un foco en todo lo que tiene que ver con los sistemas de indicadores de sostenibilidad. Exacto. Los dos mundos convergen, porque los dos mundos en realidad son una misma cosa, pero los enfoques son totalmente distintos. El mundo de los fondos se basa fundamentalmente en indicadores. La razón de que se base en indicadores es que las inversiones de cualquier naturaleza tienen un volumen enorme de valor a futuro, es decir, aproximadamente el 51% del valor total de una inversión es valor futuro. Y cuando hablamos de valor futuro, automáticamente hablamos de riesgo, y cuando hablamos de riesgo en el contexto que nos ocupa, hablamos de sostenibilidad. Por lo tanto, la vía de entrada a lo que serían las SRI del mundo del ESG tiene que ver sobre todo con la valoración de los riesgos asociados a sostenibilidad. Y hay todo un mercado, no solo de fondos con distintas estrategias de inversión, sino de indicadores que regulan la inversión y que regulan la valoración de esas inversiones en términos de riesgos de sostenibilidad. Claro. Para entrar a la parte que has comentado, ¿no?, que es esta dualidad, ¿no?, estos dos partes de la película, de la parte de las empresas que hemos hablado y que estamos constantemente hablando de sostenibilidad, intentando diferenciar una cosa es sostenibilidad, la otra son criterios ESG. Esta parte que ya cada día más la gente entiende que dentro de la toma de decisiones hay que tener en cuenta estos criterios, pero que además es algo que a lo mejor le queda muy lejos a mucha gente, ¿no? Y que a lo mejor son temas que a nivel estratégico sí lo pueden tener en cuenta, pero que está como que es algo que está en paralelo a su trabajo, ¿no? Pero uno de los motivos de la charla de hoy es avisar, ¿no?, a la gente, decir, oye, cuidado, porque esto ya es algo que, aparte de ser algo que debería estar trabajándose a día de hoy, hay ciertos indicadores que nos dicen que
que va a requerir cierta inmediatez, ¿no? En el tipo Sí, de... el entorno de la empresa, que es la segunda pata que decíamos al principio, no es nuevo. Es decir, el mundo de la sostenibilidad, todos sabemos y podemos recordar, en el año 96 ya aparece la ISO 14001. La ISO 14001 regula el marco medioambiental de las empresas en el ámbito, sobre todo, de producción. Pero ya hay una preocupación hace más de 20 años Sí, que es un tema que... por la sostenibilidad. Sin ninguna duda, a partir del final de los años 90, con todo lo que tiene que ver con el entorno GRI, de las digamos, normas globales de regulación de sostenibilidad, y que posteriormente van evolucionando y se van articulando en los distintos países a través de distintos dictámenes normativos, se va produciendo una transformación y un centrado de ese mundo más bien productivo y orientado sobre todo a medio ambiente, hacia un mundo mucho más amplio, que es el mundo del ESG. En el mundo del ESG ahora mismo hay como dos grandes tendencias en cuanto a la dimensión empresa. Por un lado, lo que sería el entorno ISSB, es el entorno internacional, es un entorno regulatorio, podríamos decir soft, es un entorno regulatorio de marco, donde realmente no hay podríamos llamar una cierta coerción en la definición de los criterios. Y el entorno alternativo, que sería todo el entorno EFRAG, que es el entorno europeo, que se articula a través de la Comisión, y que desde el año aproximadamente 2013-2014, que aparece por primera vez una directiva europea que establece el principio de doble materialidad. Es decir, dice, yo además de publicar obligatoriamente unos estados financieros, he de publicar unos estados no financieros. Es ahí donde entra por primera vez en la normativa europea el marco ESG. Los años 15, 16, 17 son los años del Green Deal europeo, del Acuerdo Europeo sobre sostenibilidad, que se plasman en el 20 en una segunda directiva, que es la Directiva de Taxonomía, la 592, que lo que te establece esta directiva del año 2020 es la definición de una forma más o menos clara de qué elementos deben considerarse actividades ligadas a sostenibilidad y qué elementos no, qué sectores, qué grupos de actividades, qué tipo de interacción definen esas actividades con los aspectos sociales, con los aspectos medioambientales y con los aspectos de gobernanza. Claro, eso dice, hay mucha gente seguramente nos está escuchando que no conoce el origen y evidentemente tú no tienes el conocimiento ni la información que tienes tú, pero la cuestión es que con tu última frase lo que queremos decir es que ya hay una realidad, sí, que ya existe un marco, sí, ¿de acuerdo? Y que esto es de aplicación. Es un marco que se va concretando. Es interesante el desarrollo histórico, porque realmente en el 21 la Comisión Europea hace un diagnóstico y llega a la conclusión de que no se está avanzando ni en objetivos ni en velocidad como se debería avanzar. Y efectivamente el 23 de febrero del año pasado surge ya la Directiva 2022, específicamente regulando lo que es la due diligence, la diligencia debida en materia de sostenibilidad, donde ya la Comisión adopta una posición muy diferente al entorno ISSB. Es un entorno muchísimo más claro en cuanto a la necesidad y obligatoriedad de evaluar, medir, controlar, mejorar y seguir los aspectos relativos a la sostenibilidad de las empresas. Ahora mismo estamos en el marco de los 2 años que da la Comisión para que los países miembros articulen en sus legislaciones locales esa directiva en términos normativos, y es una directiva donde, a partir de la taxonomía europea y con los criterios claros de qué actividades son sostenibles y no sostenibles y en qué sectores, se regula por primera vez lo que llaman factores de elegibilidad, es decir, aquellas empresas de más de 150 millones de facturación o 500 empleados de cualquier sector tienen obligación de velar, cumplir, ejecutar, controlar, medir y corregir los aspectos de sostenibilidad que no sean adecuados, o que sí sean adecuados. Y las empresas de
40 millones de euros de facturación y 250 empleados, de determinados sectores que en el marco de la taxonomía se consideran de riesgo. Claro, eso quiere decir que hay mucha gente que ya a lo mejor estaba desarrollando parte de los criterios ESG, ¿no? A nivel de gobierno, de responsabilidad social, de medio ambiente, que a lo mejor lo hacían por temas de la propia política de la empresa o por una preocupación de la repercusión del medio ambiente o porque realmente quería evolucionar a nivel social, tanto en interno como en externo. Ahora tener una obligación que va más allá. Ahora va a existe, la directiva ya está, existe la obligación, se articulará, no sé en qué manera quedará. Lo relevante es que esas empresas tienen la obligación de tomar una política activa. Siempre en el marco europeo ha habido una posición de política activa. Es algo que también, en cierto sentido, se ha recogido en la tercera pata, que sería el entorno normativo de las ISO. La ISO 26000 establece unos criterios de sostenibilidad con carácter orientativo que la 20400 articula a partir de 2017 de una forma absolutamente clara. Son normas que no son normas en sentido de registrabilidad, porque no son normas que establezcan criterios de aplicación, sino establecen marcos, pero sin embargo la 15896, la de compra de valor añadido, que es una norma UNE de 2015, en su última revisión posterior a 2017, que es donde aparece la 20400 ISO, ya incorpora los criterios de la ISO, de manera que hay, dentro de lo que sería el sistema de calidad, 9000, 14000, la UNE 15896 está incorporando de manera normativa, regulable, medible y auditable los criterios de sostenibilidad. Por lo tanto, los que se muevan en ese entorno lo van a tener que hacer en cualquiera de los casos. Cómo queda la normativa española en estos 2 años habrá que ver, pero sin ninguna duda la orientación es bastante clara. Estamos ahora en el año de elegibilidad. A partir del 24 y con resultados del 23 será de obligatorio cumplimiento para las empresas elegibles, lo que significará que habrá que establecer unos criterios de adecuación y medición. Exacto. Y además hay un factor importante, es que fíjate que el tramo bajo del criterio de elegibilidad de la directiva está tocando en cierto sentido la noción de pyme en España, porque estamos hablando de 250 empleados, que es el límite, pero en el caso de las pymes en España llega hasta 50 millones de facturación, por lo tanto estamos con los 40 incluso por debajo de lo que sería una pyme, pero además la directiva establece la necesidad de alineamiento de cualquier pyme que esté en la cadena de valor aguas arriba de las empresas elegibles. Por lo tanto, el concepto de red y el concepto de interconectividad en términos de ESG, yo creo que acabará difundiendo normativamente a todo el espectro empresarial español, sin ninguna duda. Coincidimos que va a haber una explosión definitiva en este aspecto, por una parte de obligación, aparte del que ya el camino que vamos recorriendo, ¿no? A día de hoy. Yo entiendo que a lo mejor el mensaje que estamos dando es que son decisiones que hay que tomar ya a corto plazo, es decir, ya parece que dentro de lo que es el ámbito general ya hay un planning de trabajo en el cual esto es una realidad, ¿no? Quedan flecos, ¿no? Por definir, como has dicho, esta parte a nivel España, ¿no? El ente que va a regular, pero entiendo que las empresas también se estaban preguntando cuando hablamos de adecuar o medir, ¿no? ¿A qué nos referimos, ¿no? Porque sabemos que cuando hablamos de marcos y no criterios es porque hay cosas que de momento aún están muy en un grado elevado, ¿no? ¿Cómo mides todos esos criterios, ¿no? Hay líneas de trabajo, pero no están especificadas exactamente. La gente se estará preguntando, vale, tengo ahora corto plazo de reacción, sí, ¿cómo adecuo, ¿no? Mi empresa, cómo trabajo para que esto, cómo vamos preparándonos, ¿no? De alguna manera. Sí, ese es un tema que tiene lógicamente todavía ciertas sombras. Estamos al principio de un proceso legislativo serio y Europa siempre se caracteriza en ese sentido por tener un concepto de ley dura, de dejarlo en el sentido de que no deja muchos
flecos simplemente a la voluntad de la empresa. Yo creo que es un modelo más coercitivo que el modelo internacional. Y luego hay que tener en cuenta que todos estos aspectos están tremendamente relacionados con, con viejos compañeros de camino de la mayoría de las empresas de nuestro país. La 20400, más allá de los aspectos estrictamente ESG, tiene sin ninguna duda un núcleo de gestión muy relacionado con un Supplier Relationship Management, con un CRM, donde hay aspectos de mejora continua, donde hay aspectos de medición, donde hay aspectos de innovación, donde hay aspectos de medición de coste, que ese es un tema muy importante. El marco regulatorio está introduciendo elementos como el Total Cost of Ownership, como las externalidades positivas y negativas que deben ser económicamente cuantificadas. Y yo creo que es un elemento muy relevante para no solo el cumplimiento legal, que no deja de ser un elemento tendrá sus consecuencias que habría que considerar, exacto, sino también para lo que es la mejora de la competitividad de las empresas. Los estudios que se han realizado a raíz del COVID, por grandes consultoras y no tan grandes consultoras, están demostrando que las cadenas de suministro son más resilientes si tienen un approach próximo a criterios ESG. Y esto es un factor importante, porque los propios modelos ESG están incorporando algo muy obvio, es decir, ¿qué tengo que hacer yo mirando en mi empresa al futuro? Tengo que anticipar comportamientos de mercado, de entorno, sociales. ¿Qué mejor herramienta que unos criterios integrados en esas tres dimensiones para incorporarlo al modelo y generar redes? Sí, al final estamos hablando de que en la toma de decisiones, comentabas que poner estas variables o estos criterios a nivel de ESG o a nivel más global de sostenibilidad hacen que en el caso de la cadena de suministro sean más fuertes y puedan aguantar posibles riesgos que ya conocemos a pasado, pero que se pueden producir a futuro, ¿no? Riesgos que están ahí, que hoy en día, ¿no? Comentábamos antes del streaming, pues aún más a nivel local, a nivel de sequía, por ejemplo, en la parte de Cataluña, que puede afectar a un tipo de o posibles conflictos como el que hay ahora que no conocemos y que eso es anticipar, ¿no? Y de alguna manera ser más resiliente para poder parar, ¿no? Este tipo de... Sí, se está produciendo una oscilación muy interesante a raíz un poco de toda la sucesión de acontecimientos que estamos viviendo pues, desde la pandemia hasta ahora, ¿no? Acontecimientos que a veces piensas que es imposible que haya semejante coincidencia había memes sobre tiempo, incluso, ¿no? Que lo siguiente era una invasión extraterrestre, ¿no? Bueno, o sea, podría ser. Entonces, el planteamiento al final dices, estamos volviendo a un modelo. Nosotros llevamos mucho tiempo y yo empecé en automoción hace un montón de años. Estamos en un modelo Lean y en un modelo Just in Time. Son modelos muy tensionados logísticamente y operacionalmente. Son modelos donde se minimizan los stocks totales del sistema, donde hay un proceso de tensión no solamente logística, sino sobre precios enorme. Es una actividad que se ha ido trasladando a otros sectores y realmente con una idea, ¿no?, de reducir stocks, menos carga financiera. Entonces, lo que nos está demostrando, no es que nos esté demostrando, lo que nos está exigiendo el entorno que hemos vivido estos últimos años es un poco la vuelta, lo hablamos antes un poco en broma, al dinero metido en el colchón, ¿no? Es decir, es un poco, es decir, oye, ¿qué dicotomía tenemos ahora mismo en términos de gestión de lo nuestro, compra, supply chain? La dicotomía entre eficiencia y resiliencia. Son dos aproximaciones ortogonales, son dos aproximaciones completamente contradictorias. La resiliencia requiere una capacidad de levantar la cadena, una duplicación, una existencia de mayores márgenes en términos de movimiento de materiales, dobles, triples, cuádruples fuentes, algo que nos han estado enseñando desde pequeños que era lo contrario, eran grandes errores del mundo de la logística, ¿no? Tener mucho stock, muchas alternativas, tenemos el reto y el ESG se está metiendo en el núcleo de ese reto ahora mismo de buscar un equilibrio entre esos dos aspectos. Claro, porque hablábamos hemos sido un modelo muy tenso, ¿no? Un modelo
donde reducción de stocks al mínimo, pero claro, en el momento que ponemos criterios, ¿no? de medioambientales, por ejemplo, ya estamos hablando de decir, bueno, ¿cuánto estamos sobreproduciendo, ¿no? CO2, ¿no? Y cuando estamos, y esa variable, en el momento que la pones, como tú dices, ¿no? Te mueves entre medio de los dos puntos, ¿no? De tener todo metido en el almacén o de estar en un punto de tener cero, ¿no? Y ahí es donde te quieres, cuando hablamos de medir, ¿no? Aterrizar las cosas, nos referimos a este tipo de cosas, ¿no? Sí, y lo que está sucediendo a nivel de balance de recursos tiene mucho que ver con esta oscilación entre resiliencia y eficiencia. Mm. em, la ESG, ¿en qué sentido influye? Pues en un sentido claro. Los criterios ESG y los criterios ESG articulados a través de normativas como la 20400 están generando una capacidad de red del sistema de suministro enorme. ¿Y por qué el sistema de suministro forma parte de esta preocupación en el ESG? Por una razón muy sencilla. Mira, solamente en sostenibilidad medioambiental, por cada tonelada de CO2 que emite el cliente, su cadena de suministro emite entre 4 y 99. Es decir, estamos hablando de que el salto en términos de impacto ESG es brutal. Por lo tanto, de alguna manera, la normativa, y eso es una muy buena noticia, que nos está trayendo ISO y la normativa que nos están trayendo las directrices, que habrá que ver cómo acaba precipitando, nos está permitiendo el transformar la concepción de la cadena de suministro hacia un modelo mucho más colaborativo, con mucha mayor visibilidad, donde ya no te quedas en el tier 1, sino que vas a tier 2, tier 3, tier 4. Hay empresas grandes de nuestro país monitorizando hasta el tier 6. Por lo tanto, estamos hablando de una transformación del scope, de tu mirar a tu cadena de suministro, que lógicamente requiere algo fundamental, una tecnología que permita articular eso de una forma operativa, porque lo contrario sería volver al neolítico. Exacto. Es decir, si no tienes una tecnología que virtualice los stocks, si no tienes una tecnología que transparentice el modelo de relación, pues volveríamos, sería un gran error, volveríamos a los grandes stocks, a los grandes acúmulos, a la duplicación, triplicación, cuadruplicación de fuente, etcétera. Al final es etcétera. aprovecharlo, claro, estamos hablando de plantear unas cosas, pero evidentemente con 20 años de desarrollo Claro. tecnológico que nos tienen que ayudar Así es. en esta parte, ¿no? Y claro, entendemos que dependiendo del tamaño de empresa o del nivel que estamos hablando, claro, hay diferentes pasos que tenemos que seguir. Esto hablamos a nivel de medición, evidentemente, pero es importante ya empezar a lanzar este tipo de... Hablábamos de, claro, yo entiendo que hay mucha gente que siempre se pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta esto, no? Pero eso es limitar el discurso sobre una sola cosa. Cuando hablamos de costar y de resiliencia de la cadena de suministro, más te cuesta, y hemos visto en los últimos años, que lo que más te cuesta es parar de producir. Y que eso es la parte importante, que hay que muchas de las consecuencias de ahora es que mirar coste a corto plazo, pero realmente el coste más importante y sobre todo la sostenibilidad de tu empresa pasa por mayor medida la resiliencia de tu cadena de suministro. Está claro. Mira, McKinsey trae un par de estudios interesantes al respecto en términos de, en promedio, las grandes disrupciones que pueden durar periodos superiores a un mes se han ido aumentando en frecuencia, de manera que ahora tenemos cada 3,7 años aproximadamente una situación de disrupción seria. También en el estudio plantea el hecho de que en los próximos 10 años va a haber disrupciones que van a afectar de forma segura a tus beneficios en un 40%. O sea, estadísticamente hablando va a pasar algo que nos va a modificar. La diferencia con lo que tenemos ahora, con una conectividad global, lo hemos vivido este tiempo atrás. Es decir, hemos vivido el encarecimiento y la carestía de las materias primas, incluso más que el encarecimiento de la carestía. Ciertas componentes como chips en automoción, en línea blanca, etcétera, han estado generando pérdidas de ventas enormes. Colapsos globales difícilmente gestionables y cuantificables a priori se han producido en los suministros de líneas regulares de contenedores en los grandes puertos europeos y asiáticos. Es cierto que
los países a los que nos habíamos ido, sobre todo desde Europa, como puede ser China, como puede ser países de Oriente, de Extremo Oriente, están generando consumos internos que están haciendo que tengan una cierta capacidad de mantenimiento de su producción internamente, Exacto. con lo cual estamos volviendo en cierto Que sentido ya cambia el paradigma un poco de lo que a había los hasta ahora. mercados originales, pero lógicamente no te bañas dos veces en el mismo río, o sea, no vas a volver a lo que tenías antes de haberte ido. Claro. Y SG va de eso, es decir, el modelo detrás de una 20400, el modelo detrás de la directiva de diligencia de vida, nos está poniendo el dedo en la llaga sobre todos estos asuntos. Claro. Y evidentemente, claro, hablábamos de que son temas que se tienen muchos que aterrizar a día de hoy, porque claro, la realidad de la empresa, en función de su tamaño y del sector donde esté, es muy diferente, ¿no? Sí. Ese mapa de riesgos que tiene que hacer realmente para entender dónde están los focos, esa parte de evolución, tanto a nivel social como de responsabilidad civil, como de temas de medio ambiente donde tiene que actuar, que al menos tienen que empezar a trabajar, porque ya no solo es un tema mediático, sino que es un tema que tiene que tener en cuenta para la sostenibilidad de su empresa a largo plazo, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en los últimos años, de la rigidez, ¿no? De no tener en cuenta cosas que a lo mejor no ves, pero que tienes que tener en cuenta a futuro. Sí, de hecho la normativa, al final un poco el que nuestro contexto socioeconómico tire la normativa, pues bueno, al final es lo que decíamos, ¿no? En el 21 la Comisión Europea se cansa un poco de que el avance no sea el que es y establece la del 22, que es muchísimo más coercitiva, la de due diligence. En ese sentido, la normativa está yendo un poco por delante de las empresas, y en el ámbito que nos ocupa, que es el nuestro, el de las compras y el del supply chain, los planteamientos en el fondo no son diferentes al planteamiento, pues yo empecé en General Motors en SQI y en Supplier Development, por lo tanto mis orígenes en compras tienen que ver con el desarrollo de proveedores, y en el fondo lo que está planteando este entorno SG nuevo no deja de ser una actividad de desarrollo de proveedores, pero con una orientación distinta. Los parámetros son diferentes, la orientación ya no es una orientación a coste de adquisición, sino a Total Cost of Ownership. Ya se ha incorporado el ciclo de vida y la circularidad. Fíjate que la ISO 14001 del 96, en la última revisión de 2015, ya incorpora los conceptos de ciclo de vida del producto, circularidad, etcétera, etcétera. ¿Es nuevo? No. Es decir, yo recuerdo cuando estaba en General Motors que toda la chatarra de la línea transfer de estampación pagábamos empresas para que vinieran a llevarse aquello. De repente alguien dijo, oye, esto de que paguemos empresas, ¿por qué no nos pagan ellos por llevarse este material, ¿no? ¿Qué valor es decir, tiene, ¿no? el desarrollo de proveedores, la circularidad, etcétera, etcétera, llevan con nosotros mucho tiempo. La novedad es la escala, y la novedad es el foco. Y la novedad, yo también creo que es la incorporación de elementos sociales y de gobernanza que no estaban tan presentes en otros momentos, ¿no? La verdad es que es todo muy interesante y hay mucho tema que hablar. La idea de hoy era iniciar de manera general, ya tendremos oportunidad de entrar en particular. Queremos los últimos minutos contestar algunas preguntas que nos han ido llegando mientras íbamos charlando entre tú y yo, ¿de acuerdo? Una de las preguntas, por ejemplo, que al final es lo que necesita la gente, ¿no? Una empresa que no tiene, no ha hecho nada, cualquier sector, ¿por dónde empieza, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Evidentemente, nosotros a nivel de empresa podemos ayudarlos y podemos pilotarlos, pero alguien que quiera iniciar un proceso, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que saber es dónde está en su cadena de suministro. Es decir, no es lo mismo, insisto, la directiva está considerando una red amplia. Si tú eres una empresa elegible, es decir, si tú eres una empresa que estás dentro de la directiva porque estás facturando 63 millones de euros y tienes 290 empleados y estás en el sector textil, sin ninguna duda te tienes que poner las pilas, porque va a venir una normativa española que te lo va a articular, y además lo articulará seguramente con un sistema de penalizaciones, porque
estas cosas acaban yendo así. Yo creo que es muy importante tener claro que ese G va de la E, de la S y de la G, pero va de gestión, y va de optimización, y va de flexibilidad, y va también de resiliencia. Por lo tanto, yo creo que es necesario tener muy claro dónde estás, qué tipo de empresa eres, qué grado de adscripción a una normativa tienes. Si no la tienes en directo, la vas a tener en indirecto, porque al final formarás parte de una cadena de alguien que seguro que acabará, y por lo tanto te va a venir como cliente o te va a venir como proveedor. Por lo tanto, yo creo que sería bueno hacerse un mapa de situación de dónde estamos, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, qué posición ocupo yo en esta cadena y para lo que lo necesito. ¿Lo necesitas para cumplir una normativa? Sin ninguna duda. ¿Lo necesitas también y fundamentalmente para optimizar una gestión conforme a unos criterios que te van a hacer más adaptativo, más flexible, con mayor capacidad de respuesta al mercado, con mayor alineamiento y que seguramente te va a permitir que tecnologías nuevas de interconectividad y transparencia aterricen mejor en tu empresa y por lo tanto te den una ventaja competitiva? Por lo tanto, yo creo que empezaría por reflexionar quién soy. Bueno, pero dentro de la cadena de suministro, ¿cuál es tu posicionamiento? Y empezar a plantear dónde estás y cuáles son los puntos que tienes que tratar. Eso es un buen inicio, ¿no? Para empezar a tratar, ¿no? O entrar en este mundo de los criterios. En términos de compras, la 20400 articula de una forma muy clara, se integra en la UNE, la 15896, articula de una forma muy clara la forma de empezar a meter elementos de sostenibilidad. Cada vez más las empresas grandes clientes están buscando que tú te adscribas a determinados pactos normativos, pero que también tengas actividades y actitudes de sostenibilidad en tus procesos de planificación, en tus procesos de generación de RFX, PQI, en tus procesos de homologación de tu base de suministro y en los contratos y en la gestión de dichos contratos. Sí, de hecho ya lo estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Como en compras, dentro de la parte de evaluación de proveedores ya existe esta evaluación a nivel de sostenibilidad. Seguramente el peso a lo mejor no es el que tendremos de aquí un tiempo, pero ya existe, ¿no? Esta parte, esto ya los que trabajamos en compra ya vemos que esto ya está instaurado. El tema es el peso que va a tener en el futuro, ¿no? Sí. Nos preguntas también cómo hemos hablado de mediciones, ¿no? Si esta parte de nivel de temas de sostenibilidad va acompañado de una aceleración también de la digitalización, que es otro gran tema, que al final se basa en reducir procesos administrativos, se trata de medir mejor las cosas, ¿no? Que también son cosas que ya sabemos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero que ahora tenemos tecnología que nos puede ayudar. Una cosa va con la otra, ¿no? ¿Entiendo? Totalmente. Es decir, la sostenibilidad va de transparencia, va de interconectividad y va de optimización y va de mejora continua. Y sin esos elementos serían, y nunca mejor dicho, pájaros y flores. Es decir, sería una norma vacía donde realmente no traería ninguna ventaja a las empresas. La digitalización va inexorablemente conectada con todo este proceso, sin ninguna duda. Y también va ligada a medición, que ese es uno de los grandes ques todavía por abrir. Hemos hablado al principio de las SRIs, de las inversiones socialmente responsables y de los fondos. Hay una pléyade terrible de indicadores. Para que te hagas una idea, en 2018 había aproximadamente 600 indicadores de sostenibilidad que se estaban utilizando en distintos ámbitos de la inversión. Ahora se ha centrado un poco el tema porque ha habido mucha absorción. Bueno, también había mucha cosa abierta, ¿no? Cada uno montaba sobre todo empresas grandes, ¿no? Sus criterios de medición, ¿no? Claro, ese es un tema importante que quizá no dé tiempo ahora, ¿no? Pero la valoración ligada a inversión que va vía índice de sostenibilidad tiene dos fuentes, ¿no? Lo que sería el screening y lo que sería el signaling. El signaling es cuando la empresa de motu propio o obligada por una legislación establece pues este principio de doble materialidad, los estados no financieros y dice lo bien o lo mal que hace las cosas, más bien lo bien que lo mal, ¿no? Hay empresas que digamos que cogiendo esa información la transforman en indicadores. Hay otras que hacen screening,
donde ya se lo curran un poco más, es decir, donde establecen unos indicadores, donde hacen unas encuestas, donde hacen unos análisis y sacan un indicador a partir de una analítica de datos. Vámonos por aquí, ¿no? Ahora mismo se va por las dos y ahora mismo hay un mare magnum de empresas que están valorando, hay muchísimos problemas de trade-offs, donde tú tienes sistemas de indicadores en capa que van capturando información de abajo, pero a la vez la van ocultando. Ese es un gran asunto por desarrollar y en ese ámbito hay muchísimo trabajo por hacer, porque tampoco hay una legislación, igual que sí que lo hay en ámbitos normativos a nivel de empresa, no hay una legislación que regule los indicadores, las componentes, cómo se debe medir, cuándo, dónde, en qué posición, con qué criterios, cómo se debe integrar esa información, cuáles son los parámetros. Eso está todavía demasiado abierto. Nos preguntan, tenemos varias preguntas más, concretamente de Juan Francisco Pérez, que nos hace un par de preguntas bastante interesantes al respecto. Habla del entorno actual, después de la pospandemia, con crisis anunciada, pero que él comenta que es una crisis que no termina de llegar. Yo puntualizaría que es una crisis que parece que va entrando poco a poco y que vamos viendo poco a poco cómo está afectando, pero que no es algo muy inmediato, pero sí que es verdad que estamos entrando como una crisis lenta, ¿no? Sí, que sí, vamos entrando. Habla de la guerra de Ucrania, evidentemente, la alzada de costes de todo el tema de utilities, electricidad, gas, y que las empresas están más enfocadas en controlar y reducir costes a corto plazo. Es una reflexión, yo comparto, ese es el tema, ¿no? Precisamente es uno de los objetivos de hoy, que es verdad que eso existe y es una realidad, pero que ya hay que abrir el foco porque como mínimo no ir a desarrollar criterios ESG va a producir un coste añadido. No, sí, o sea, estoy de acuerdo en que la crisis, bueno, yo creo que la crisis sí que acaba de llegar, de hecho, lo que tenemos es una multicrisis y seria, ¿no? Es decir, no es aquello de la muerte a pellizcos, sino que es una cosa que realmente está impactando de una forma muy clara. Yo creo que no debemos caer en el error de primar lo urgente por encima de lo importante. Entiendo que es fundamental lo urgente, es fundamental que en los hospitales haya un departamento como es urgencias donde te atiende de aquello que es de vida o muerte, pero no olvidemos que las empresas, el mejor favor que le pueden hacer a la sostenibilidad es supervivir en el tiempo, con capacidad de tener un impacto positivo global 360 en el entorno. Y ese es el mejor favor. Las empresas están para ganar dinero y para permanecer. No creo que nadie monte una empresa para perder dinero y para desaparecer en 2 años. La palabra sostenibilidad y permanecer, que son sinónimos, indican, claro. Entonces, Juan Francisco matiza y dice, claro, ahora es el momento para avanzar en este tema. Totalmente. O sea, yo creo que ahora es el momento. Ahora es el momento para empezar la reflexión y la acción. Los entornos ISO son entornos de acción. Lo que nos va a venir a través de la due diligence en el tiempo que sea, no más de 2 años, que es lo que tiene que tardar a bajar a regulación nacional, nos va a venir de forma coercitiva. Estamos en ese tiempo previo al gran huracán, donde en las ventanas, para que no se rompan los cristales, pones maderas y demás, ¿no? Esa visión de Texas y de Luisiana. Pues estamos en ese momento, nos han avisado de que viene y al final es el cuento de los 3 cerditos. O sea, tú quieres tener una empresa de paja, la quieres tener de madera o la quieres tener de ladrillo, ¿no? En este concepto, Ana Trunas nos comenta relacionado con esto que nos dice Juan Francisco, que claro, cómo vemos enfocadas o preparadas las empresas españolas en criterios de ESG. Bueno, es decir, hay, sin duda algunas se están haciendo cosas, no voy a decir que no, sin ninguna duda se están haciendo cosas. Ahora mismo es un tema más, a mi juicio, y es una opinión personal, puedo estar totalmente equivocado, es más un tema de grandes empresas en contextos con mayor regulación y con volúmenes de actividad y de empleados grandes. El reto
es ir bajando aguas abajo todo eso. Y no olvidemos que vivimos en un país de pymes, es decir, vivimos en un país donde el tejido industrial y el tejido empresarial no es un tejido de empresas que facturan 1.000 millones de euros. No, y además es que es verdad que desde la visión que tenemos a nivel de consultoría sí que hay sectores que o bien a nivel por potenciar a nivel de ventas, por temas de marketing o de imagen o por temas de avanzar en temas de responsabilidad social, sí que se ha avanzado, pero la gran masa de pymes que es este país que se van viendo, se van a ver obligadas, ¿no?, a entrar en ese trabajo, en ese desarrollo, hombre, enfocadas a día de hoy, muchas no están, porque es verdad que salen de un contexto donde han tenido que sobrevivir, pero es lo que decías tú, es que sobrevivir a corto plazo es no perseverar a futuro, ¿no? Cuando te estás desangrando no piensas en otra cosa, ¿no? Lo que nos ha estado cayendo y sigue cayendo por desgracia, pues tiene un impacto enorme, pero insisto, el alineamiento con criterios ESG nos va a venir por la vía normativa, sin ninguna duda. Eso ya es solo eso ya es un motivo para ponerse las pilas, pero por encima de eso, pensemos que un approach al mundo ESG desde un entorno ISO 20400 y aledaños te va a generar una capacidad de respuesta ante las crisis mayor y mejor y más adaptada que si simplemente dices, bueno, es un tema de que me lo está exigiendo mi cliente, si no, no vendo, o que me lo está exigiendo una legislación, si no, no compro. Exacto, que la gente no se piensa que aunque hemos pasado una época difícil, ya ahora tenemos años de tranquilidad, sino que realmente tenemos que estar preparados para lo que viene, ¿no? Muy bien, hasta aquí, agradeceros a las personas que habéis conectado y habéis interactuado con nosotros. Recordar que es un evento organizado por 4Cities, que nuestro objetivo es acelerar la función de compras en las empresas, que tener una buena madurez en compras permite en mayor medida este tipo de acciones que estamos hablando, que es un eje importantísimo y que nosotros estamos aquí para ayudaros y que vamos a seguir ahondando en este tema de la sostenibilidad en los siguientes streaming que vamos a ir publicando. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Rafa por estar aquí con nosotros. Agradecer a 4Cities la invitación a este tema y sobre todo yo creo que es un asunto que tenemos la obligación, los que estamos en el mundo de las compras y el supply chain, de mover, acelerar. Tenemos una obligación también social de generar conocimiento, estado de opinión al respecto, porque la economía de nuestro país va también de todo este tipo de cosas. Cierto. Muchas gracias y te agradecemos el tiempo y la oportunidad que nos ha dado para poder comentar este tema. Gracias a vosotros. Buenas tardes.